Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte gracias a Noticia Irrelevante y el Club de los Aquellos. Ahora vamos a conversar con Stephanie Stamburi. Ella es comandante en jefe, porque así aparece su cargo en el Facebook, comandante en jefe del Tropiaco Ejército Editorial, ¿no? Stephanie, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Gusto de verte, como Igual, siempre. igual, completamente conversar contigo siempre es paja. Cuéntale para las personas que no saben qué es Tropiaco, cómo surge, cómo nace, qué es. Bueno, Troquiato es una editorial independiente. ¿Cómo nace? Nace en el 2016, ya hace varios años, un poco como broma, como jugando, porque en realidad lo que yo veía, ahora el mercado editorial ha cambiado un poco, ¿no? Pero en este momento no había mucha apertura a nuevos proyectos, a proyectos que fueran no tan comerciales, ¿no? Por ejemplo, proyectos de poesía o de literatura que no necesariamente era muy comercial. Entonces, yo empiezo como jugando, creando una cuenta en Facebook, ofreciendo mis servicios editoriales, eh, como un personaje, ¿no? Que en este caso era un ejército editorial que estaba en Internet. Y a través de esos mensajes que yo empecé a compartir sobre la importancia de publicar libros, un poco todo como en broma, ¿no? Y de que cualquiera podía publicar un libro y que tenía que haber más apertura. Entonces, es que la editorial se va desarrollando, empiezo dos proyectos, uno con Daniela Guerinoni, que es un poemario que se llama Invisible, y otro con la señora María Luisa Lozano, que ya falleció, eh, que ella, por ejemplo, había ganado un montón de premios, incluso a nivel latinoamericano, durante las décadas de los 70 y 80, pero no había encontrado, por ejemplo, una editorial que estuviera interesada en poesía, ¿no? Entonces, empiezo con esos proyectos y después ya todo empieza a caminar solo, ¿no? Más gente me llama, eh, entre ellos, bueno, también publico aquí a Daniel Goya en el 2019, y hoy al 2022 ya son como 20 libros publicados, más o menos, y muchos por venir, espero todavía, ¿no? Claro. Oye, pero y 20 libros publicados es un logro, ¿no? Para además una editorial independiente, además en un contexto complicado también porque el mercado editorial ha pasado por momentos difíciles. ¿Cuál sientes que ha sido lo que ha jugado a favor de estas publicaciones? ¿Qué sientes que se ha hecho bastante bien para lograr 20 libros publicados? Primero que nada, la pasión de los autores, ¿no? Porque en realidad creo que todos los autores con los que he trabajado aman a sus libros y tienen ganas de verlos nacer, ¿no? Porque también, y te habrá pasado alguna vez, ¿no? Que cuando uno escribe y deja un proyecto mucho tiempo en la computadora, en Word o en un cuaderno, siente que nunca vio la luz, ¿no? Entonces, ese proceso de compartir, de poder compartir lo que a uno le quita el sueño y lo que a uno le apasiona, traerlo al mundo físico, y poder compartirlo con los demás, creo que fue un efecto positivo para que más gente se anime, ¿no? Y cuando la gente ve libros que, que son independientes, pero que son exitosos, que están bien cuidados, que ingresan a las librerías, que tienen una bonita presentación, entonces muchos dicen, ah, ok, no es imposible, yo también puedo hacerlo, ¿no? Creo que eso ha sido básico, ¿no? O sea, yo creo que todos los proyectos con los que he trabajado puedo decir feliz de la vida que hay un autor detrás apasionado por lo que hace y que lo trata como si fuera su hijito, ¿no? O algo que está compartiendo con el mundo, ¿no? Y por ejemplo, Incluyéndote. gracias, gracias. ¿Y cómo es el proceso para aquella persona que de pronto todavía no publica un libro, que no sabe exactamente cómo es la edición del mismo? ¿Cómo es un proceso de edición? Tu labor como editora. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son los alcances que tienes con la obra? ¿Hasta dónde te deja el autor trabajar? ¿Cómo es? Mira, yo en realidad me considero una editora que, mira, todos los editores editamos, ese es nuestro trabajo, ¿no? A veces hay editores que pueden tener un enfoque un poco más comercial, dependiendo de la editorial en la que trabajan, ¿no? Entonces,
a veces he trabajado con autores que me dicen, no, mira, yo hablé antes con este editorial y me dijeron que cambie la portada y que cambie el final y que borre 3 personajes. Entonces, mi labor, ahora, yo también a veces puedo sugerir borrar algunas cosas, es parte del proceso, ¿no? Pero lo que yo trato de alcanzar como editora es que la visión del autor se mantenga, ¿no? Y el control creativo también. Creo que es importante que el control creativo siga en el autor y que el editor funcione como un acompañante que también a veces le puede indicar los errores, ¿no? Y más que errores, en realidad lo que se quiere es profesionalizar, ¿no? Entonces, sí es importante primero que haya un cuidado en la edición y la corrección de estilo del texto, y en segundo lugar, la parte física del libro también es muy importante. Entonces, en mi caso también soy productora, coordino con los diseñadores y las imprentas para poder alcanzar un buen producto final, ¿no? Y la idea es que hay que revisar un montón, ¿no? Pero se hace con cariño y como te explicaba, es parte de un proceso en el que hay mucho cariño también de parte del autor. Entonces, se trata de hacer de la manera más artística posible, ¿no? Menos comercial y más artística posible. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ahora, no todos los libros son artísticos, hay libros que pueden ser de periodismo, pero aún así, en la expresión del libro, yo creo que de todas maneras hay un factor artístico. Por ejemplo, con tu libro, ¿no? La elección de portada, la elección del nombre, son cositas que a veces uno tiene que revisar con cuidado, pero en base a la expresión y a la visión del mismo autor, ¿no? Que el autor se siente identificado cuando finalmente salga el libro y que no sea algo ajeno a lo que había visualizado, ¿no? Entonces, ese es un poco el proceso. Excelente. Ya que mencionabas el tema de una mirada más comercial de los libros, ¿qué consideras o cuál es el estado en el que consideras que está el mercado editorial peruano? Quiero decir, tenemos grandes editoriales, por supuesto que son jugadores enormes, que apuestan además por productos que se deban vender masivamente, bueno, masivamente en el mercado que estamos. Y también tenemos editoriales más independientes, más de nicho. ¿Cómo ves la dinámica? ¿Cómo ves que se está moviendo el mercado de los libros en el Perú? Yo creo que ha mejorado muchísimo y yo creo que tiene que ver con Internet también. Ese es mi punto de vista, ¿no? Porque cuando yo empecé, yo sentía que no había, o puede ser que yo no los conocía todavía, ¿no? Poco a poco he ido conociendo más el mercado también, pero yo sentía que no había muchas opciones, más allá de los jugadores grandes del mercado que mencionas, que también son necesarios. O sea, al final yo siento que todos somos necesarios, ¿no? Pero el hecho de que las personas puedan tener herramientas tecnológicas en sus manos y no tener que depender de alguien más, a veces hace que haya mucha autopublicación, o también más editoriales que ofrecen servicios independientes, ¿no? Entonces, eso personalmente me parece bien bacán. De hecho, este año pude participar de un encuentro de editoras que se dio en Barranco, y para mí fue bacán, porque la verdad es que no conocía a muchas personas que se dediquen a lo mismo que yo, y encontré que, por ejemplo, había editoriales especializadas en dramaturgia o en poesía, o, por ejemplo, la librería Placeres Compulsivos, que solamente admite autoras femeninas, ¿no? Como una suerte de reivindicación. Entonces, siento que es un ecosistema que está creciendo. Creo que yo también de alguna forma he sido parte de ese crecimiento porque en el 2016 era un poco distinto, y estos últimos años siento que ha habido un boom, y me parece positivo, ¿no? Me parece positivo porque yo creo que, y esa también es mi opinión, yo creo que el Perú es un país que tiene muchos escritores para ofrecer, y la historia me acompaña, creo, en esa opinión, ¿no? Porque tenemos grandes escritores famosos a nivel mundial. Entonces yo sí creo que somos un semillero. Y eso es un poco lo que yo he tratado de hacer con la editorial, ¿no? Que sea algo que pueda darle más proyección a los autores. Y quién sabe, por ahí algún autor más adelante termina siendo contratado por una gran editorial que se lo lleva, que lo conozcan en todo el mundo, bacán también, ¿no? O sea, creo que también es importante tener un tema de apertura y conocer un poco
el medio ambiente, ¿no? O sea, no Claro. el medio ambiente, el ecosistema, ¿no? Ajá, El ecosistema. completamente. ¿Y cómo sientes que impactó la pandemia, o de repente sigue impactando, en la producción de libros y además en lo que se escribe? Quiero decir, en pandemia vimos algunos libros que te tocaban justamente el tema de la pandemia, y quería preguntarte eso, ¿no? Si de alguna manera la pandemia ha impactado no solamente a nivel editorial, sino también en lo que se escribe. Sí, mira, primero, lo que yo vi los primeros meses de la pandemia, que bueno, fue algo sin precedentes, pues, ¿no? Para nosotros, Ujú. es que sí hubo una mayor venta de libros. O sea, yo creo que la gente buscaba actividades en su casa y qué mejor que un libro, ¿no? Entonces yo sí veía que muchas librerías se adecuaban a la nueva situación con un buen proceso de delivery o de recojo en tienda. Por ejemplo, la librería del Virrey al toque se activó para el recojo en tienda, y muchas librerías siguieron sus pasos. Entonces yo sí creo que hubo una, una suerte de boom al inicio de la pandemia con los libros, ¿no? Más gente que quería leer libros en casa, o al menos comprarlos también, porque no necesariamente todos los libros se leen, ¿no? A nosotros nos gustaría que siempre todos los libros se lean, pero los libros también son objetos que son coleccionables, por así decirlo. Y eso pasa a muchas personas, que a veces van a una librería, se terminan comprando 5 libros y al final no terminan de leerlos, pero los acompañan como objeto físico en su casa, ¿no? Entonces, eso por un lado, y en segundo lugar, sí, yo creo que la pandemia impactó también lo que se escribía. Me llegaron muchos textos de personas que contaban cómo era su cuarentena, ¿no? O qué era lo que habían vivido en su cuarentena, pero sobre todo lo que más vi era personas que no habían tenido el tiempo de cumplir el sueño de publicar un libro o de terminarlo, y que por fin se daban el tiempo de sentarse y terminar de escribirlo. Entonces, eso ha pasado muchísimo. O sea, mucha gente que por el estilo de vida tan veloz que teníamos antes de la pandemia, que ahora ya se está recuperando, ¿no? Pero teníamos un estilo de vida tan veloz que a veces las personas no se podían sentar un minuto en su casa a hacer un tema creativo, ¿no? Y ahí es que yo creo que muchas personas en la pandemia han aprovechado el tiempo, y yo también he empezado a recibir más llamadas de más personas que me decían, oye, mira, por la pandemia es que por fin he terminado, ¿no? Y como te decía, hay muchos libros que también son visuales, ¿no? No todos los libros son de texto. Si bien yo vengo del mundo del texto, posteriormente he hecho libros de fotografía, por ejemplo, ¿no? Y a eso me refería con que también son muy valiosos como objeto, ¿no? Claro, O de arte, o de ilustración. Entonces yo creo que todas las personas pueden encontrar un libro que se adecue a ellos. Incluso las personas a las que no les gusta tanto leer, yo creo que pueden encontrar un libro que les guste. claro. Entonces, eso yo creo que es lo que demostró el libro en la pandemia, ¿no? Ser un formato tan simple, eh, tan único, tan fácil de, lo abres en cualquier momento y lo lees, no necesitas ninguna aplicación, ningún enchufe, y sobre todo que no es, tiene una vida útil muy larga, ¿no? Muy, muy larga, porque ahora tenemos dispositivos que usábamos hace 10 años, que ahora ya no hay forma de enchufarlos, ni Sí, siquiera, pues claro. ¿no? Este, yo, por ejemplo, me acuerdo que coleccionaba CDs, y ahora ya los CDs, pues es difícil encontrar dónde reproducirlos, ¿no? Sí, Cosas claro. que los libros, no sé, de la época de mi abuelita siguen ahí intactos en el estante, ¿no? Entonces, eso yo creo que es muy valioso para el libro. Excelente. Además, esta cosa bien antigua, una idea bastante antigua de que solamente hay pocas personas que pueden publicar libros o que pueden escribir libros, y creo que es importante darnos cuenta que cualquier persona podría publicar un libro, ¿no? Sí, totalmente de Digamos, acuerdo. muy posiblemente muy pocas personas vayan a vivir de escribir necesariamente, o sea, profesionalmente, pero todos que hemos pasado de pronto por el colegio y hemos aprendido a leer y escribir, podemos contar una historia, podemos hacer un libro, o como tú dices, un libro de fotografías, un libro de arte, un libro de diseño. El libro es un formato finalmente, ¿no? No es exactamente todo un sistema de arte y de cultura, es un formato donde puedes volcar lo que sabes. Totalmente. Sí, totalmente. Es un formato que permite muchas cosas,
y yo espero que no muera, yo creo que no va a morir, o sea, y también en el momento más difícil de la pandemia, que fue el comienzo, que no sabíamos qué estaba pasando, yo creo que los libros estuvieron ahí acompañando, ¿no? De alguna forma, o sea, yo sí lo veía a muchas personas que de pronto querían, ah, sí, me voy y me compro un libro, ¿no? Entonces también en esa soledad el libro acompañaba, ¿no? Completamente. Definitivamente. Y es un Stephanie, motor de la imaginación, ¿no? O sea, es un motor de la imaginación, definitivamente, y de la imaginación que a uno le interese, ¿no? Porque lo que decías, ¿no? O sea, no solamente cualquiera puede publicar un libro, sino cualquiera debería poder encontrar un libro que le guste, ¿no? Porque no todos los libros son para todas las personas, entonces es cuestión de gusto, ¿no? Y un poco la batalla de Tronquiato es esa, que haya libros de diferentes tipos, o sea, es una editorial de variedades, nosotros tenemos diferentes géneros, entonces un poco la batalla es por el formato, ¿no? sí, completamente. Stephanie, las personas que quieran seguir a Tronchiato, Voy a ¿cómo? tener que letrearlo, eso es lo único que no Ah, sí. pensé a la hora de... Es Tropkiato, Tropkiato. Es un nombre un poco particular, pero bueno, se hizo ya hace mucho tiempo. Yo, como les conté, empezó todo un poco como broma, entonces esta era una vieja contraseña de mi hermano que no puedo decir para qué es, porque no sé si todavía la usa. Y yo como jugando le dije, oye, me voy a robar tu contraseña para mi editorial, y él no me tomó en serio, dijo, ya, bueno, pues, ¿no? Y al final, pues, ya hace cuántos años estoy en esto, ¿no? Como 6 años, y ya el sellito también aparece más seguido, así que ahí vamos, pues, ¿no? Rock Kiato, con doble R. ¿Y te encuentran en Facebook, también Instagram? En Facebook, en Instagram y en muchas librerías. Estoy en El Virrey, en Book Vivant, en La Rebelde, Placeres Compulsivos. Hay algunos ejemplares de algunos libros, me aparece en Heraldos Negros, en Sur. Así que, bueno, en el MAC, en la librería del MAC. Así que, sí, ahí estamos. Excelente. Muy bien. Stephanie, muchísimas gracias por tu tiempo, por la conversación. Muchísimas gracias a ti y solamente para terminar decir que hoy día se cumplen 3 años del día que nos encontramos para que te entregue tus libros, que fue un día Sí. del padre como hoy. Así que de nuevo, feliz día del padre de los libros Gracias. Sí, fue mi debut como padre como literario. autor y me acuerdo que fue el día del padre también. Entonces, bueno, ya han pasado 3 años de eso, pero el libro sigue vigente, ¿no? Entonces eso también es algo bacán, el tiempo de vida es largo de un Es libro. verdad. Sí, los libros son inmortales. Y los buenos libros más todavía. Muchas gracias, Stephanie. Muchas gracias, Daniel, te pasaste.